hay que investigar, ¿no? Hay que investigar cómo se hace. Yo cuando entré al Instituto Nacional de Estadística en el año 1980, ¿no? Lo que aprendí fue hacer censos y encuestas, porque fue mi inicio ahí, ¿no? Y he estado en el censo del 81, en el censo del 93, en el censo del 2005, en el censo del 2007, en el censo del 2017, ¿no? He estado en todas esas actividades, ¿no? Por eso les hablo, cuando vamos a hablar de población, nos vamos a imaginar la población del Perú. Todas las personas que viven en el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales. Cuando quiero contar las viviendas, serían todas las viviendas que existen en el Perú y sus aguas jurisdiccionales. Esa es la idea de población. Pero hacer un trabajo a veces por población es muy caro. Solamente las grandes investigaciones que se hacen cada 10 años, ¿no? Quiero yo hacer un censo agropecuario, tengo que censar todas las parcelas o las unidades agropecuarias que existen en el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales, ¿no? Entonces, vino en una oportunidad la Asamblea Nacional de Rectores. Ya habíamos hecho con ellos un primer censo y ellos querían hacer un segundo censo, ¿no? Pero no tenían plata, ¿no? No tenían dinero. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es realmente ser inventivos, porque al final los que iban a tomar decisiones, pues iban a ser las universidades. Cómo mejorar sus ambientes, porque había preguntas relacionadas a los locales y todo lo demás. Pero plata no había, no existía plata en el 2010. Y lo que hicimos nosotros fue en coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Obligar a los alumnos a que en el momento de su matrícula presenten la constancia de haber llenado el cuestionario censal. ¿Y qué cuestionario censal utilizamos? Un cuestionario en web. Entonces, apenas terminaba de llenar el alumno su cuestionario, podía imprimir, ¿no? Esa constancia, y esa constancia fue la que permitió en esos años del 2010 a que los alumnos puedan matricularse en el siguiente semestre, ¿no? Entonces, hay que ser inventivo, no hay plata, hay que ver cómo hacemos un censo, ¿no? Depende, ¿no? Depende, porque, oiga, no hay plata en el 2017, no había plata. Solamente habían 300 millones de soles nada más para hacer un censo. Y hubieron algunos, no hubieron los controles que todos hubiéramos querido, ¿no? Pero sin embargo se llegó a una tasa de omisión de 5,9%, o sea, 6%, eso quería decir que de cada 100 peruanos, 94 habían sido censados. Y es una tasa de omisión reconocida por los organismos internacionales como un censo bueno. Sino que acá en el país tuvimos el problema de la violación de la empadronadora, y etcétera, etcétera, y se hizo una bola de nieve, ¿no? Y encima que el Banco de la Nación no quiso pagar a los empadronadores porque se había coordinado con ellos, tuvimos que pagar así como si fuéramos el maestro constructor, ahí ir a cada local a pagar en forma efectiva, ¿no? O sea, con efectivo, ¿no? Entonces, ahora hacer un censo en un solo día, como les mencionaba, ya es de locos. Ahora hay que hacer un censo en más de un día. Y yo, mi recomendación es que estoy haciendo a la alta dirección del INE, es que este censo que se está proponiendo para el 2025, que tiene el doble de presupuesto del 2017, 600 millones de soles aprobados ya, tiene que ser en 2 meses,
para poder tener 30.000 empadronadores en la calle. Tiene que ser contable, transferir información en forma inmediata para evitarnos inconsistencias. Y tiene que ser con personal pagado, no como siempre se ha acostumbrado el apoyo de los escolares, de los profesores, de la población, de los vecinos, ¿no? Al cual en el 2007 se le daba 10 soles por participar. En el 2017 se les dio 50 soles, ¿no? Entonces, ahora no, ahora queremos un censo pagado. Y el que no mira con la nueva tecnología estamos de más. Ya no podemos trabajar ahí. Así como vino la Asamblea Nacional de Rectores con los bolsillos vacíos, solamente tenían 1 millón de soles para hacer el censo, nos inventamos cómo poder hacer un censo, ¿no? Después vino la municipalidad en el 2011, 12, 13, por esos lados, vino la municipalidad de Surquillo a visitarnos, ¿no? En ese tiempo yo era director de censos, ¿no? Y me piden hacer un censo de perros. Y yo me sonreí, pues, porque no entendía todavía ahí, pero cuando me explicaron que es un problema de salud pública, entonces entendí que sí era correcto lo que me estaban pidiendo. El problema era cómo íbamos a contar a los perros, hacer las estrategias para contar a los perros, teníamos que relacionarlo con los propietarios. Pero por ahí salía lo otro, ¿no? ¿Qué hacemos con los perros callejeros? ¿No? Entonces, y nos inventamos un censo, nos olvidamos de los callejeros, ¿no? Y vamos a tener ese sesgo teóricamente, pero no podíamos hacer nada. ¿A quién le íbamos a pedir información de ese perro callejero? Y desarrollamos una metodología para hacer el censo de perros. Pero al final no le llamamos censo de perros, sino censo de animales de compañía, porque no solamente entraba el perro, entraba el gato, entraba el hámster, entraban los pericos, etcétera, etcétera. Un censo de animales de compañía, porque al final queda lo que decíamos, ¿no? No solamente el perro es un problema de salud pública, también es el gato, también es el perico y todo lo demás son problemas de salud pública. Y como tema de salud pública, al desarrollar esta metodología, la presentamos a la municipalidad de Surquillo, que fue la que nos visitó y nos pidió hacer un censo, ¿no? Pero finalmente no se pudo ejecutar por problemas presupuestales, porque hacer un censo es costoso. Por eso es que todos trabajamos con muestras. En estadística se trabaja con muestras. Y para que esa muestra sea representativa del total de la población, tiene que ser probabilística. Y eso lo vamos a ver también, ¿no? Y llegó más o menos 1 año después, 2 años después, acá en el Perú se hizo en la OPS un seminario, un conversatorio internacional sobre censos, ¿no? De animales de compañía, ¿no? Donde estuvieron todos los representantes, la mayoría de representantes de América Latina, y donde al Perú le tocó exponer su censo de animales de compañía. Entonces, no hay, a veces vemos el problema y no lo resolvemos, ¿no? No lo queremos resolver o lo pasamos de lado, pero sin embargo hay que ser inventivo en estadística, no hay que quedarnos, esa es la idea general. No se puede uno quedar en estadística, hay que ver cómo se hace el trabajo, pero la estadística es como el pescado, se come fresco y tiene que estar a tiempo. O sea, en otras palabras, la estadística, ¿no? La estadística tiene que ser una información que se recoge y tiene que ser desarrollada rápidamente para que pueda aplicarse a las políticas públicas. Entonces, esa es la finalidad de la estadística, ¿no? Recoger información en todo lado para políticas públicas.
para mejorar las condiciones de vida de la población. Para mejorar las condiciones de vida de la población. La encuesta de pobreza, por ejemplo, calculamos nosotros cuántos pobres hay en el país. Y sobre eso el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias para reducirla. Pero ahora ya pues ha aparecido otro nuevo término que es la población vulnerable, la que puede ingresar o no de la pobreza, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ese es uno de los trabajos que hacemos. Otro de los trabajos que hacemos es la calidad de la educación. No sé si ustedes han escuchado que a veces convocamos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la evaluación censal de estudiantes. Le vamos a llamar muestral ahora, porque va a ser una muestra de estudiantes para ver la calidad educativa de los escolares de segundo, cuarto y sexto grado, ¿no? Para que el Ministerio de Educación tome las medidas necesarias para mejorar la calidad educativa. Este año solamente lo vamos a hacer muestral, pero generalmente siempre lo hemos hecho censal. Y también hacemos la evaluación de los docentes, que también el año pasado nos pusieron contra la pared porque salió la prueba. Pero nosotros demostramos que le ponemos todos los candados a fin de que la prueba no salga de nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, y también eso, igual fuimos aprendiendo a hacer esto y a mejorar, ¿no? Y la evaluación de estudiantes, por ejemplo, llega alrededor de un 97% de cobertura, ahora, ¿no? Comenzamos con 70 y hemos llegado a tener un 97% de cobertura, o sea, poco a poco uno va aprendiendo. Antes llevábamos todo el material en camiones, ahora no, ahora contratamos a Hermes, y Hermes lo lleva, pues ellos verán cómo lo llevan, ¿no? Ni nosotros mismos sabemos cómo llevan el material, o sea, ya no hay posibilidad de robo. Lo llevan en avión, lo llevan en sus blindados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso fue ya que no, en el camino uno se va siendo inventivo. Y así cualquier investigación se puede hacer. Solamente es ponerse a sentarse a evaluar todo lo que podamos, todos los riesgos, hacer un FODA de nosotros mismos, si es que podemos tener una información, cuáles van a ser nuestras fortalezas, cuáles van a ser las debilidades, y sobre las debilidades comenzar a trabajar. Bueno, entonces volviendo al tema, al finalizar este tema, vamos a comprender las áreas de aplicación de la estadística, ¿no? Dentro de la toma de decisiones, vamos a definir las etapas del trabajo estadístico, vamos a recordar un poco de tipo de datos, espero terminar este tema que es general hoy día. Vamos a distinguir o diferenciar entre población y muestra, ¿no? ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Por qué la muestra tiene que ser representativa? Entonces, si es una muestra representativa, tenemos que usar probabilidades. Si es una muestra de casos, podemos irnos por el muestreo no probabilístico, ¿no? Hemos utilizado también en estadística, utilizamos muestreo no probabilístico porque a veces no conocemos la población. No conocemos la población, ¿no? Y vamos a saber diferenciar, pues, entre los tipos de estadística, no solamente a la descriptiva y la inferencial. Este curso va a lo descriptivo con parte de la estadística inferencial. Y el siguiente curso se lo dejo a los docentes, si tengo la posibilidad de hacerlo, de completar la idea conmigo, no hay ningún problema, pero le dejo al docente listo para que entre a teoría de muestreo. No, teoría de muestreo, prueba de hipótesis, y se acabó ya lo necesario para que tengan la idea de la estadística. Entonces, las situaciones en las que vamos a ver también el contenido cuando se utiliza la estadística, el concepto, que son los datos, ¿no? Población y la división de la estadística. Ahí vamos a ver que no solamente hay estadística inferencial y estadística descriptiva, tenemos estadística paramétrica, estadística no paramétrica, etcétera, etcétera, para poder avanzar. Bueno, entonces vamos a ver en qué situaciones en las que se utiliza la estadística, ¿no?
Actualmente se aplica en todo lo que son las áreas del saber, ¿no? Desde el punto de vista del área médica nada más, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a hacernos nuestros análisis, ¿acaso nos dicen, nos sacan los 6 litros de sangre que tenemos? No, toman una muestra de sangre, ¿no? Nos toman cc de sangre en esos tubitos y con eso nos estudian completamente. Como es una población homogénea, nuestra sangre es un solo tipo. Entonces necesitamos una muestra pequeñita. Y con esa muestra pequeñita, yo infiero a todo mi cuerpo sobre las afecciones que puedo tener. Ya les voy dando tips en el desarrollo, para cuando lleguemos a los temas, ¿no? Cuando lleguemos a los temas. ¿Eso qué quiere decir? Como la sangre es una, quiere decir que es homogénea. Y si es homogénea, necesita un tamaño de muestra pequeñito. Pero si la población fuera heterogénea, voy a necesitar, ¿cuándo llamo heterogénea? Cuando hay mayor varianza. Ya vamos a llegar, no nos preocupemos. Cuando hay mayor varianza, ¿qué necesito? Más muestra. Entonces, población homogénea, muestra pequeña. Población heterogénea, con mayor varianza, cuando es heterogénea va a tener mayor varianza, población, muestra más grande, y eso lo vamos a aprender, ¿no? Otro tema está, como le digo, por ejemplo, en administración, dice la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. Lo clásico de la investigación de mercado. Es lo clásico. Son ejemplos, No, son ejemplos. En economía, para medir la evolución de los precios mediante números índices. Todos sabemos, ¿no? Cómo se mide la inflación, ¿o no? La inflación se mide, ¿no? Mediante números índices. Ahí está el índice de Pasch, el índice de las Peires, que es el más utilizado en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener ese índice inflacionario? Ver lo que está pasando ahorita en el país. La inflación mensual y anual está creciendo. De repente muchos de ustedes no recuerdan, pero en los años 85, 86, el Perú vivió la etapa más crítica en su economía, con una inflación que era superior a los 4 dígitos en forma mensual. Y eso lo deben saber sus papás. Uno cobraba y ya los precios de los productos ya se habían elevado, lo que cobrábamos no valía nada, ¿no? Y eso que trae más pobreza, más hambre, ya los organismos internacionales como la FAO muy preocupados porque ellos trabajan contra el hambre en el mundo, veían al Perú pues en una situación muy crítica, ¿no? Y eso lo mide la economía, y ahí hay otra historia ahí con Alberto Fujimori, ¿no? Un día convoca, el presidente Fujimori ya en los años 90, convoca al jefe del INE y nos dicen, ¿qué podemos hacer estadísticamente para controlar la inflación? Entonces, lo primero que se nos vino a la cabeza, no, quieren manejar los precios, quieren manejar la cifra, porque eso se ha visto en algunos institutos de estadística en la región. En el gobierno del presidente Kirchner de Argentina, por ejemplo, el INE de Argentina, el INDEC, que se llama ya, le daban cuánto iba a ser la inflación y ellos publicaban ese dato, ¿no? Entonces, se visitó al presidente Fujimori y como le digo, un grupo de especialistas y preguntó cómo se puede controlar la inflación, ¿no? Matemáticamente. Entonces, nosotros
No, ¿qué podemos hacer ahí cuando nos pide el señor presidente cómo controlar la inflación? Entonces se le recomendó en esos años, en esos años se le dijo, señor presidente, la canasta familiar común para calcular la inflación tiene 6 productos básicos que usted tiene que controlar. Y hubo control de precios, hasta dejar todo a libre mercado, ¿no? El peruano come papa, el peruano come pollo, el peruano come arroz, es arrocero, ¿no? El peruano come pan todos los días. Esos productos tiene que controlarlos. Y si usted no los controla, la inflación va a seguir. Todos los hogares peruanos se comen 1 kilo de pollo. ¿Habrá hogar que se coma 1 kilo de quión? No. ¿Habrá hogar que se coma 1 kilo de ajo? No, que suban esos productos. Pero los principales productos de la canasta familiar no deben subir. Y así se fue controlando la inflación técnicamente, hasta dejar ya todos los precios a libre mercado, ¿no? Entonces, hay cosas que nos ayuda a la estadística a tomar decisiones, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho una encuesta de presupuestos familiares y sabíamos qué productos era lo que la población consume. Esto estamos hablando de los años 90. En los años 90 no había celulares. Yo me acuerdo que mi primer celular, que era un ladrillo, lo tuve en el año 94. Que era un ladrillo, una caja que uno llevaba, ¿no? Pero ahora, en la canasta nueva, o sea, en la nueva canasta ya que se ha trabajado en el año 2019, ya entra el celular, porque el celular ya es un producto masivo. Hace 20 años atrás no había Netflix. Ahora en la canasta figura Netflix. O sea, hay nuevos productos que van ingresando y se van haciendo favoritos en el consumo de las familias, ¿no? Entonces, todas esas cosas tiene su porqué, porque nosotros visitamos a los hogares 8 días seguidos y durante esos 8 días nosotros le pedimos qué es lo que han comido, lo que han cocinado, ¿no? Qué es lo que cocinan, ¿no? Entonces, ahí tenemos información, ¿no? De toda esta parte, en la parte económica. Bueno, un ejemplo, pero también tenemos las cuentas nacionales, ¿no? Tenemos las cuentas nacionales en la parte económica. En ciencias políticas, hay lo que siempre hacen las empresas de estudio de mercado, ¿no? Preferencias de electores para ver por quién van a votar. Y con una muestra de 1.500 quieren inferir al ganador. En muchas partes del mundo, bueno, no del mundo anglosajónico, no sé, del mundo latino, se han equivocado, ¿no? Porque los tamaños de muestras son muy pocos, pero es lo que ellos manifiestan en su ficha técnica, ¿no? Entonces, se aplica la estadística también para ver qué persona o qué candidato va adelante, ¿no? En sociología, para estudiar temas de actualidad. Un tema de actualidad es la población LGTBI, por ejemplo. ¿Qué nos pidieron? Hacer una encuesta de la población LGTBI. ¿Sabemos cuántas personas en el Perú pertenecen a esa comunidad LGTBI? No, es una población desconocida. Ah, población desconocida. ¿Y cómo podemos hacer? Porque se acercó los congresistas Belaunde y Techito a coordinar con nosotros para hacer una encuesta.
pero le dijimos, va a ser un estudio de casos, no va a ser una prueba probabilística, porque no podemos seleccionar personas, porque no sabemos dónde están. ¿Y qué hicimos? Un muestreo no probabilístico, bola de nieve. Fuimos a los colectivos, nos dieron la relación de los inscritos, porque tienen su inscrito, están inscritos, tienen población inscrita, pero es mínima, ¿no? Y sobre esa población inscrita le pedimos a cada uno que nos refiera a 3 más, ¿no? Y esos 3 nos referían a otros 3 más, en total 9, esos 9 nos referían a otros 27, y así iba creciendo la bola de nieve. Y tuvimos información. O es lo mismo que me digan ahora una encuesta, un trabajo de investigación sobre la población venezolana. No sabemos dónde están los venezolanos. También tenemos que hacer estudio de casos. Eso quiere decir que el muestreo no probabilístico también es útil. Nosotros lo hemos hecho. No necesariamente tiene que ser muestreo probabilístico con probabilidades, ¿no? En psicología, la estadística es su herramienta fundamental para los test, ¿no? Y para poder cuantificar, solamente cuando hacen una encuesta del IQ de las personas, ¿no? De la inteligencia de las personas, por ejemplo, ¿no? Y es un tema realmente que se aplica mucho cuando uno va y le dicen vamos a tomarte un examen psicológico, nos hacen dibujar, nos hacen lógicamente hacer gráficos y todo lo demás, ¿no? Para ver cuál es nuestro estado. O nos hacen mirar figuritas, ¿no? Pero esa es una parte una parte de evaluación de personal en la parte psicológica, pero ¿no? Podemos encontrar el coeficiente de inteligencia del colegio tal, por ejemplo, TM-Tesis, ¿no? O de la universidad tal, ¿no? Aplicamos un cuestionario, hay mucha literatura y vemos el coeficiente de inteligencia de repente de una escuela, ¿no? De una escuela y podemos al final inferir, ¿no? Que todas las escuelas nacionales, sea nacional o sea particular, nuestro universo, tengan las mismas características. En medicina, ya les he dicho en medicina qué es lo que se hace, ¿no? El ejemplo más básico es el muestreo del tubito de sangre para poder inferir lo que tenemos nosotros en o las afecciones que puede tener el cuerpo humano, ¿no? En general, siempre vamos a medir, ¿no? Vamos a tener relaciones y sobre esas relaciones vamos a hacer predicciones. En otras palabras, con la información que voy a recoger, voy a predecir qué es lo que va a pasar más adelante. Con esto lo del COVID, ¿no? Con esto lo del COVID, por ejemplo. Ahorita en Alemania se están reinfectando, que están cerrando, y los hospitales se están colapsando. No hay que ser mago para predecir ni ser estadístico. Solamente ¿no? Por un simple mover el cerebro, sabemos que lo que pasa en el mundo externo llega al Perú. Ojalá pues que no llegue como está viviendo ahorita Alemania, ¿no? Nadie quiere porque ¿quién no ha perdido un familiar en esta ola que hemos tenido en esta pandemia de 2 años? Que ya nos vamos por el tercer año, ¿no? Ya estamos llegando casi en marzo, creo, en marzo de 2023 cumplimos 3 años de pandemia. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguir cuidándonos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Si ustedes tienen programado salir de paseo el próximo sábado y ese día o el día anterior el Instituto Meteorológico dice que va a llover, entonces con esa información, porque el dato va a ser información, lo mejor es que se queden en su casa viendo televisión.
¿no? Entonces, eso es estadística, buscar los datos, buscarlo en la información y saber cómo utilizarlo. Saber cómo utilizarlo. Ah, y algo que de repente muchos de ustedes pueden entrar, ¿no? Una de las normas internacionales de auditoría, la 530, ¿no? Ya dice que para hacer auditoría hay que utilizar la estadística, ¿no? Y para utilizar la estadística hay que usar muestreo. Si ustedes trabajan en una empresa o en una institución pública, el área de compras, el área de abastecimiento, que se llama generalmente, ellos compran, ¿no? Tienen compras por diferente tipo, por el monto, ¿no? Y algunas serán seleccionadas con probabilidad 1, las más grandes, las que pasan de los 400.000, ¿no? Y las más chiquitas, ¿no? Tendremos que sacar una muestra, ¿no? Para ver cómo están dando la empresa, ¿no? Para ver si se está trabajando correctamente también. Entonces, ahora hay técnica, la utilización de las técnicas en la parte de auditoría, un tema de tipo administrativo también, se está utilizando a nivel internacional. Entonces estamos hablando de la NIA 530, ¿no? Que lo pueden investigar ustedes y les habla pues de todo el proceso de muestreo que se tienen que hacer. Entonces, la estadística nos va a facilitar la vida a todos cuando tenemos estudios, cuando tenemos datos masivos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Con esos datos masivos lo podemos tratar con la estadística y podemos sacar conclusiones, ¿no? Y podemos tomar decisiones frente a la incertidumbre. Entonces, tomamos decisiones frente a la incertidumbre. Nos facilita la vida y hacemos estadística todos los días nosotros. Cuando nuestros hijos estaban postulando a la universidad, en el caso mío, lógicamente, ustedes son más jóvenes que yo mismo me preguntaba, ¿y cuál es la probabilidad que ingrese? ¿No? Y muchas veces, ustedes también han utilizado, lo más probable es que no ingrese porque ha sido un flojo en el colegio. Están utilizando términos estadísticos, ¿no? Entonces, está en nuestro lenguaje, en nuestro propio lenguaje están los términos estadísticos. Y etimológicamente, pues, la palabra estadística no ha sido definida, ¿no? Muchos hablan del término alemán, el Stara, ¿no? Que significa estado. Después otros en los griegos decían que significa balanza. Pero acuérdense, un momentito, por favor. Aló. ¿Sigue el hablar? Sí, señorita, estoy ahorita dictando clase. ¿Me permite? Me disculpa. Después ya la puedo atender, por favor. Ok. Bueno, entonces tenemos nosotros, ¿no? Varias definiciones de cómo se creó la estadística y eso que sea un trabajo de ustedes, ¿no? Ustedes, porque así va a ser, ¿no? Vamos a tener la calificación siempre en la universidad es 25%, ya ustedes lo saben, el examen parcial, 25% el final y 50% los trabajos de investigación. Los trabajos que vamos a ver más cosas, ya les voy a dejar en la próxima clase ya un trabajo que me presente, pero
yo entiendo también para que todos ustedes vengan a estudiar o ahora que estamos virtual todavía, se hace un gran sacrificio, no crean que son trabajos extensos, ¿no? Solamente quiero que me saquen indicadores de algunos links que les voy a dar sobre el avance de los principales países del mundo, ¿no? Su historia. Bueno, entonces, pero lo que se sabe es que, si ustedes recuerdan, ¿no? Estadística se hizo del tiempo de Jesucristo, del tiempo de Herodes. ¿Se acuerdan que en las películas que hemos visto mandó a censar para ver dónde estaba el niño que había nacido y que era el niño Jesús? Entonces ya se hablaba de censo en el tiempo, en esos años, ¿no? Pero eran con fines de recaudación de impuestos, ¿no? Cuando se comenzó, y en el tiempo de los incas también. Los famosos quipus, con eso censaban, o sea, llevaban la contabilidad de otros incas. Miren cuánto tiempo se hacía estadística, pero lógicamente estadística general, estadística básica, ¿no? Y ahora ya la estadística sirve para tomar decisiones frente a la incertidumbre. Y otras cosas más que se ha comenzado a trabajar mucho son los registros administrativos, ¿no? Y eso también, eso lo conoce el colega de Renier, ¿no? El registro administrativo de nacimiento, de defunciones, ¿no? Y con esos registros administrativos, nosotros sabemos cuánta población existe. También tenemos un estimado. Y aparte también los registros administrativos de migraciones, sabemos cuántos peruanos existen en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudan los registros administrativos? El día que manejemos o que tenemos todos los registros organizados en todos los campos, adiós censos, adiós algunas encuestas, ¿no? Habrán encuestas que sí van a seguir, pero ya habrán otras que ya no. Si yo quiero ver el consumo de electricidad, una encuesta dirigida a hogares para ver el consumo de electricidad, oiga, tengo una data en todo lo que sería estas empresas de electricidad, Luz del Sur y todo lo demás, ¿no? Porque tienen registros administrativos, ellos saben cuánto paga el DNI número tal, cuánto paga el profesor Morán de luz. Le dan el DNI mío y sale todos los meses que pago y si estoy atrasado también. Igual, ¿cuál es el consumo de agua? Podemos estratificar Lima. ¿Cuánto consume el estrato alto de Lima? ¿Cuánto consume el estrato bajo de Lima? ¿Cuánto consume el estrato medio de Lima? Lo que pasa es que todavía no se está utilizando los registros administrativos al 100%. Si a mí, Saga, Ripley, me diera la información con DNI de las personas y lo que compran las personas, tendría información rica para saber, inclusive hasta ellos mismos tienen sus estudios de mercado internos, ¿no? Si la banca me diera igual información, si la SUNAT me diera información, ellos por secreto de la propia, de todo lo que recaudan no pueden dar información. Entonces, el día que esto se abra, ahora con esta eh, con esta política de datos abiertos, ojalá que lleguemos a ser de la misma manera que los países nórdicos, ya no hacen censos, ¿no? Ya no hacen censo, entonces nosotros debemos explotar los registros administrativos también, ¿no?
¿Qué hora te? 8:03. Ya seguimos nomás y terminamos para recuperar el tiempo perdido. ¿Ah? Por favor. Disculpen. Yo sé que ustedes tienen otra clase y vamos a seguir avanzando. Entonces, en otras palabras, ¿no? En otras palabras, la estadística, ¿en qué consiste? En recolectar información, en organizarla, en analizarla, en interpretar, y cuando uno interpreta se convierte en datos. A toda esa secuencia se llama proceso estadístico, sea por censo, sea por encuesta o por muestreo, etcétera, etcétera, pero todos tenemos que recolectar, organizarla, analizarla, interpretarla, ¿no? Entonces, eso es la estadística, ¿no? Ustedes cuando hagan su trabajo, ¿qué van a hacer? Van a recolectar información, la tienen que organizar, la analizan, la interpretan y se convierte en dato. Y el dueño del dato es el poder. El dueño de la información tiene el poder, ¿no? Ahora, ¿cómo la aplicamos en la parte descriptiva y cómo la aplicamos en la parte inferencial? Entonces, la recolección, ¿qué es? El registro de las características que quiero observar, ¿no? Si a mí me dicen que debo observar, debo hacer un trabajo de debo saber si en los hospitales, ¿no? En las oficinas donde ven a los niños, donde miden a los niños, tienen todos los implementos necesarios, ¿no? Para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces voy a ir ¿cuál va a ser mi observación? ¿Dónde voy a ir? Van a ser dentro de los hospitales, dentro de los consultorios, ¿no? De niños, a fin de tienen todas las herramientas necesarias para ir viendo el crecimiento y la nutrición del niño. Eso va a ser cómo voy a registrar, ¿no? ¿Quiénes van a ser a quién voy a observar, ¿no? Esa es la forma de comenzar comencemos a pensar, ¿no? Cómo trabajar. La organización es ordenar el dato, llevarlo a un Excel para sacarle todo, o llevarlo al SPSS para sacarle, exprimirlo y sacar toda la información necesaria. Antes teníamos que calcularlo, ahora tenemos los paquetes estadísticos, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos con el SPSS, el Stata, ¿no? Y ahora estamos entrando al software R, ¿no? Para poder trabajar, que es un software libre. Pero para efecto de la docencia, con el Excel vamos a poder hacer todo lo que hacen estos paquetes. Todo lo que hacen estos paquetes, ¿no? Entonces, si nosotros no organizamos los datos, los vamos a llamar que los datos son brutos. Y cuando los datos son brutos, son de poca utilidad. No lo utilizo, ¿no? Por ejemplo, los siguientes datos se refieren al valor de compra en una gran tienda. Ahí están los valores. Así no me sirve para nada. Cuando los datos son brutos, así como están, no me sirven. Por eso es que tengo que organizarlos, ¿no? Y los organizo, ¿y qué produzco? Tablas. ¿Qué produzco de las tablas? Diagramas. De, puede ser una torta, un pie, puede ser un diagrama de barras, ¿no? Entonces, datos brutos no me sirven. Tengo que trabajar con los datos agrupados para poderlos explotar, ¿no? Para poderlos explotar. Pero sin embargo, estos datos brutos yo los pongo en forma dentro de un Excel y le saco la media aritmética, le saco la mediana, le saco el modo, le saco la varianza, ¿no?
Le saco de todo, la desviación estándar, le saco todos los datos. Pero como les digo, podemos utilizarlo porque ahora ya las nuevas tecnologías y los nuevos software en estadística nos permiten trabajar de esa manera. Pero lo esencial para uno que va a tomar decisiones, a veces las tablas no me sirven y más me va a servir una visión gráfica del dato. El análisis, cálculo de las medidas representativas. Cuando estamos hablando de estadística descriptiva, que es parte de esta primera 2 semanas, por lo menos con ustedes, no estamos hablando o 3 semanas tal vez, estamos hablando de las medias aritméticas, las medidas de variabilidad, varianza, desviación estándar, ¿no? Y también cuando se analizan ya un poco ya la estadística más avanzada, estaríamos hablando de regresión, correlación de los datos, ¿no? Entonces, eso es el análisis. Lógicamente, cuando me dicen a mí, ¿qué vamos a ver correlación? Vamos a ver regresión, nos asustamos. No, vamos a ver regresión, correlación. Ustedes no van a ser estadísticos, ya les dije. Vamos a hacer lo más simple posible. Y la interpretación es darle sentido útil a los datos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, la tasa de omisión del censo del 2017 fue 5,9, casi 6. ¿Cómo lo interpreto? De cada 100 peruanos, 94 fueron censados, 6 fueron omitidos. O sea, le tenemos que dar ese gustito, le tenemos que dar ese gustito al dato, el sentido que quisiéramos verlo, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos? Son los registros de una característica, ¿no? Edad del cliente, ¿cuál es el dato? 27 años. Edad del estudiante, 40 años. Edad del estudiante X, 36 años. ¿Cuál es la unidad de medida? Años. Es un dato. Las edades son un dato. Peso del niño, 13 kilos 750. ¿Cuál es la unidad de medida? Kilogramos. Tipo de cambio, me quedé corto porque creo que ya estamos en 4 soles, cerca con los 4 soles. 3,98 soles por dólar. Dato. Color de reactivo, rojo. La profesión, economista, es un dato. Dato cuantitativo, cantidad. Dato cualitativo, cualidad, ¿no? Dato cualitativo, ¿no? Cuantitativo, cantidad, cualitativo expresa una cualidad. Si un dato es útil para tomar decisiones, se convierte en información. Y ya les dije, el que tiene toda la información tiene el poder, ¿no? Entonces, eso es estadística. Los datos ayudan a los responsables de tomar decisiones, hacer suposiciones coherentes, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿no? Nos permite tomar las mejores decisiones. Nosotros siempre decimos en estadística, vamos a tomar decisiones, ¿no? Con información, ¿no? Son decisiones informadas las que tomamos, ¿no? Entonces, a veces se toman decisiones en el Estado, pero decisiones malas. No es porque no saben, tienen la información, pero no la saben interpretar o no la saben utilizar. Todos los departamentos reciben canon. Todos sabemos que los departamentos mineros, gasíferos, son los que más plata tienen. El distrito más rico es San Marcos, en Ancash, ¿no? Pero solamente ejecutan el 10% de su presupuesto anual. ¿Por qué? Porque no tienen información.
no usan información o no buscan cómo obtener la información. Todos se dedican a la construcción, a construir puentes, a hacer el camino de trocha, hacerlo carrozable o asfaltado, ¿no? Pero no a mejorar las condiciones de salubridad de su población, porque esos pueblos no tienen agua, no tienen luz, no tienen alcantarillado, ¿no? Y eso lo saben ellos, hay información, pero el problema es que no la utilizan para tomar las mejores decisiones, ¿no? ¿Por qué necesitamos recolectar datos? Porque nos van a proporcionar evidencia imprescindible en un estudio de investigación. No, el dato me va a dar evidencia y sobre eso voy a tomar decisiones, ¿no? Permite medir el desempeño en el proceso de producción de un bien o servicio. En control de calidad en las empresas, por ejemplo. El ingeniero industrial, quien haga sus veces o de repente el administrador tiene que tomar las mejores decisiones. Si el administrador de la clínica Javier Prado sabe que mensualmente tiene 40 operaciones, porque es el estudio que él ha hecho meses, ¿no? Él ya sabe qué es lo que tiene que abastecer a la clínica, qué es lo que no debe faltar para el siguiente mes. O sea, con información que ellos mismos han registrado todos los meses, ellos pueden estimar toda la producción o todo lo que ellos deben tener para poder atender a las personas que asisten a este centro de salud. Igual el seguro, porque tienen bastante información. Tienen registros administrativos totales. El día que en el Perú se utilice el DNI de las personas para todo efecto, ese día vamos a tener información del 0832311, que es mi 086-32311. De mi DNI, todo lo que compro, todas las enfermedades que tengo, todo lo que pago en los servicios de salud, los servicios eléctricos, las empresas de agua potable, etcétera, etcétera. Sería todo lo que tengo si tengo plata en el banco, no la tengo, cuántos de préstamos tengo. Entonces, toda esa información van a caracterizar a las personas. Podemos hacer estadísticas sobre ese tipo, ¿no? Entonces, la estadística o los datos van a ayudar a la formulación de planes de acción en un proceso de toma de decisiones. Siempre hemos dicho, nunca hay que tener un plan uno, ¿no? Hay que tener varios planes de acción, ¿no? Porque a veces no se puede conseguir un planeamiento inicial, hay que tener un planeamiento alternativo, ¿no? Pero con la información estadística, ¿no? Y va a satisfacer la estadística nuestra curiosidad innata. A ver, yo quisiera saber, ¿no? Yo quisiera saber en un trabajo de investigación, ¿no? De la población en la selva, ¿no? Versus la población de un departamento de la sierra. Quiero ver la historia sexual de las mujeres de 15 a 49 años, en edad fértil. Y seguro que el inicio sexual en la selva nos va a dar la evidencia científica, que es mucho más antes que en la sierra, ¿no? Y podemos estudiar ahí más cosas, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Podemos estudiar hasta el SIDA, si queremos, ¿no? Pero para estudiar, pues, las enfermedades de transmisión sexual, no hay que olvidarnos que nos tienen que pinchar, nos tienen que sacar sangre, y la gente no se deja sacar sangre por una persona que toca su puerta, ¿no? Entonces hay varias cosas que nos tenemos que inventar. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una encuesta de
del SIDA, cuando estaba en su apogeo, lo hicimos en 24 ciudades, ¿no? Y a todas las personas les sacábamos sangre, les sacamos hisopado bucal, hisopado vaginal, análisis de orina. Ahorita se hace lo mismo en las encuestas. Y para eso nosotros tocábamos los hogares y le explicábamos qué es lo que queríamos. Lógicamente que no vamos a ir a un hogar y decirle, estamos haciendo una encuesta de SIDA, ¿no? Estamos haciendo una encuesta de transmisión sexual para ver cuáles van a ser las políticas de salud en su jurisdicción, ¿no? Y preguntamos, pues ahí una vez que nos aceptan, preguntamos, ahí veía, y todas nuestras encuestadoras son de profesionales de la salud, que podían sacar sangre, pero lógicamente con un consentimiento informado, se le decía para qué iba a ser utilizada su sangre, ¿no? Y así comenzamos a tener información sobre SIDA. ¿Y sabe cuáles eran los resultados? Eran impresionantes, ¿no? Decía, al final nos decía que un varón puede estar, así algo muy general, con 10 mujeres que tienen SIDA y solamente la contagia de esas 10 una. Entonces, miren, si la población que tiene ahora VIH, no, que tiene VIH en el país, todavía con esa estadística que nos daba la encuesta, que las 10 pueden tener SIDA, pero una de ellas nomás nos va a contagiar al varón. O sea, un décimo. La probabilidad de contagio de estar con 10 personas que tienen SIDA es un décimo. Baja, baja, es una probabilidad baja. Pero piña pues lo que se enfermaron, ¿no? Le tocó a esa persona que le iba a contagiar, ¿no? Entonces, hay y tantas cosas que podemos querer investigar, ¿no? Pues, es innato de lo que quisiéramos investigar. En nosotros mismos a veces quisiéramos investigar o nos hacemos la idea de cosas que quisiéramos saber, ¿no? Y para eso utilizamos la estadística. ¿Qué tipo de datos existen? Constantes. Los datos constantes no sirven. ¿Por qué decimos que son datos constantes? Porque solamente toman un solo valor en todas las unidades elementales. Y un dato constante no es de interés de la estadística. Nosotros estudiamos datos variables. Ejemplo, ¿vamos a estudiar el sexo de las pacientes en el servicio de ginecología? No, pues. Todas las que van al servicio de ginecología son mujeres. Vamos a estudiar... Uy, la batería se está acabando. Vamos a estudiar el título profesional. El título profesional de los miembros del colegio de administradores. No, pues todos pertenecen al colegio de administradores. Ah, pero estos son datos constantes. Pero sí yo puedo investigar del sexo de las pacientes que van al servicio de ginecología. Yo puedo estudiar su edad. Yo puedo estudiar su estado civil. Yo puedo estudiar su nivel educativo. Porque no todas van a tener el mismo nivel educativo, ¿no? No todas van a ser casadas o solteras, estado civil. Pueden ser casadas, solteras, unidas de hecho, divorciadas. ¿Puedo estudiar a los miembros del colegio estadístico? Sí. Puedo estudiar los grupos de edad, puedo estudiar por sexo, porque en el colegio estadístico de administradores hay tantos hombres, tantas mujeres, o sea, son los datos variables los que le interesan a la estadística, ¿no? Entonces, datos constantes no nos sirven. Datos variables es lo que vamos a investigar.
Entonces, vamos a ver ahora los datos variables. Ya vimos los constantes. Los datos variables, ¿no? Cuando toma la variable o el dato que se registra, toma diversos valores en las unidades de investigación. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta. Lúcar, ¿cuántos hijos tiene Lúcar? Uno, doctor. Ya. Un niño. Es un dato. Mamani. Profesor, una hija. Una hija. Ya los puedo ir diferenciando. Sexo, uno. Mestanza. ¿Mestanza? No tengo hijos, profesor. Ya, hija. Ardiles. No tengo hijos, profesor. Amaya. No tengo hijos, profesor. Ay, bueno, debe ser demasiado joven. Pregúntenme a mí cuántos hijos tengo. Entonces, yo creo que voy al límite superior. ¿No? Entonces, la media. Ese es un dato, ¿no? Y entonces yo puedo decir 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y de toda la población le puedo preguntar, ¿no? ¿Cuántos hijos ha tenido? Y son datos variables, ¿no? Por lo general el promedio ahora es 2, entre comillas. Hace 30 años atrás el promedio era 7 en el área rural y 5 en el área urbana. Ahora no, ahora acuérdense, bueno, no se van a acordar ustedes, en los años 80 para 90, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hizo un programa de planificación familiar en el Perú y comenzaron a reducir los nacimientos en el Perú. Ahora el promedio es 2 puntos y tantos. Lógicamente que no podemos decir 2 puntos, no hay 0 punto y pico de hijos, no siempre en valores enteros, por ser una variable cuantitativa, cantidad, ¿no? Entonces ahí está, edad, todos de repente tienen tienen hijos con diferente edad, diferente sexo, ¿no? Diferente, y por ejemplo el peso de los niños en una clínica puede ser diferente, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay que tener cuidado, porque una misma característica puede generar datos constantes o datos variables. Es lo que les decía hace instantes, ¿no? Las personas, los que van al servicio de ginecología, son damas, es un dato constante, pero sí me interesa su edad, me interesa su estado civil, me interesa el resto de información. Entonces, eso es lo que lo que a la estadística le interesa, ¿no? Los datos variables. Y ustedes deben recordar ya, acá deben estar recordando, porque esta estadística general, ¿no? Los datos cualitativos, registros de atributos, expresan cualidad, van a expresar cualidad, una cualidad, la profesión es una cualidad, la actividad económica es otra cualidad que puedo poner, el lugar de nacimiento, algunos habrán nacido en el interior del país, otros en Lima, en un distrito del norte, del centro, del sur. Es un dato cualitativo, ¿no? El estado civil, soltero, unido de hecho, que es lo que se está viendo ahora en la actualidad, ¿no? Que es el conviviente, entre comillas, de ahí está el casado, viene el divorciado, el viudo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el estado civil. Y pueden ser dicotómicas estas variables cualitativas, pueden ser dicotómicas, ¿no? O politómicas.
¿Cuándo hablamos de dicotómicas? Cuando solamente pueden tener dos categorías. Dicotómicas, dos categorías. Por ejemplo, el estado de salud. El estado de salud de una persona, ¿sano o enfermo? Solamente tienen dos categorías, dos posibles resultados. El sexo, hombre, mujer. Y generalmente todas estas variables cualitativas se expresan en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en una clínica, 80% son varones. Y otra manera de interpretar es 8 de cada 10 pacientes son varones. Una proporción, ¿no? Cualitativo, cualidad. Cualitativo expresa cualidad. El color de los reactivos, blanco, rojo, azul, etcétera, o los colores, ¿no? Y politómicas cuando tienen más de dos categorías. El estado civil de los trabajadores del INEI pueden ser solteros, casados, viudos, divorciados o unidos de hecho, ¿no? Entonces, cuando el nivel educativo de las personas, primaria, secundaria, superior, cualidad. ¿Cuándo los datos son cuantitativos? Cuando cuando se registra la característica a través de un conteo o una medición. Y las operaciones con las variables cuantitativas las conocemos todas, ¿no? Pues podemos calcular los promedios y la medida de dispersión, entre otras, ¿no? Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Pueden ser discretas y continuas, o continuas, ¿no? Una variable discreta en la cabeza de todos nosotros debe estar, es una variable que tiene valores enteros. Ejemplo, el número de huevos que pone la gallina de la granja A. La gallina pondrá 0 huevos, 1 huevo, 2 huevos, 3 huevos, pero nadie pone huevo y medio. Son valores enteros. El número de hijos que tenemos, 0 hijos, habrá algunos que tienen 1 hijo, otros 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Valores enteros, números enteros. Esas son las variables discretas, cuando toman valores enteros. Y las continuas es cuando entre dos valores enteros hay datos intermedios. Por ejemplo, la altura de las personas, entre 1 metro y 2 metros. Habrán personas que miden 1.40, otras 1.50. El peruano de a pie, su promedio es 1.65, pero habrán otros que miden 1.70, 1.80, etcétera, etcétera. Variables continuas cuando entre los valores enteros existe valores decimales, si queremos llamarlo, entre comillas, decimales, valores enteros. Acá nos dice, ¿no? Ya acá en esta lámina, por ejemplo, cuando hablamos de discreta, estamos hablando de números naturales, enteros positivos. Lógicamente, que tienen que ser enteros positivos, ¿no? No va a decir el número de hijos, -1. No, pues, tienen que ser enteros positivos. Hijos por familia, número de accidentes por día, trabajadores por empresa, población por distrito, ¿no? Habitaciones por vivienda. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? Tendrá pues 3 habitaciones, 2 habitaciones, pero no va a haber 2.3 habitaciones, ¿no? Entonces esas son variables discretas. Y las variables continuas, cuando la variable puede tomar el valor dentro de una escala de valores, provienen de una medición. Tiempo de duración de un proceso, peso, estatura, ingresos monetarios,
pues, horas trabajadas, ¿no? Entonces son variables de tipo continuo, ¿no? Variable de tipo continuo. O sea, entre valores enteros, en otras palabras, entre dos valores enteros hay valores medios, ¿no? El peso de la población del país. Nadie, alguna vez pesamos exacto, ¿no? 70 kilos, 80 kilos, ¿no? Pero siempre la balanza nos dice 73.6, variable continua. La otra persona será 81.2, variable continua. Encontrar a alguien que pese 80 está bien, no hay ningún problema, pero entre dos valores enteros hay valores decimales. A eso lo vamos a llamar variables continuas. Discretas, números naturales, enteros positivos. Continua, valores intermedios entre dos valores enteros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de datos existen? Dos tipos de datos, constantes y datos variables. Datos constantes y datos variables. Los datos variables, los constantes, no me interesan o no le interesan a la estadística. Pero los datos variables sí, y pueden ser de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Y los cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Y con eso comienza la estadística a trabajar, ¿no? La estadística ya a trabajar como debe ser. Bueno. Acá también, aparte de todo, van a nominarme entre ustedes quién va a ser el delegado para poder compartir, aparte de lo que vamos a compartir en el Teams, para poder compartirle la clase con anticipación, para que lo vayan leyendo y vayan familiarizándose con lo que vamos a tratar en las siguientes clases, ¿no? No sé si ha habido un delegado de los ciclos anteriores o prefieren ustedes elegir a un delegado en forma para el curso de estadística. No, eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? No sé cómo habrá sido en los dos ciclos anteriores, pero depende de ustedes. No sé. A ver qué dice Guzmán, cómo ha sido anteriormente. Henry Guzmán. Sí, doctor. ¿Cómo fue anteriormente? ¿Quién era delegado y todo lo demás? Teníamos a Moisés y también a Mestanza como y de apoyo, profesor. Ya. Entonces me escriben a mi correo con quién me voy a comunicar. Ya, y necesito cualquiera de ustedes, ¿ah? Si la señorita Mestanza me escribe, o el delegado que ustedes elijan, me escribe para yo mandarle por correo, o le mando a ella, a la delegada o el delegado que ustedes elijan, le mando la clase por WhatsApp. Y armen un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos. Porque yo realmente he sufrido hoy día, antes los docentes teníamos la propiedad de ingresar nosotros mismos a nuestros alumnos, ¿no? Y crear el link. Pero ahora, imagínense, se me ha hecho bastante difícil, ¿no? Se me ha hecho bastante difícil y encima que habían copiado el link a otro correo electrónico que tenía antes de la misma universidad, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. Bueno, ya le dejo a ustedes para que elijan a su delegado, ¿no? Más adelante, ya cuando terminemos, ¿no? Para mandarle también esta clase por WhatsApp, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener variables nominales y variables ordinales. Si queremos ver la escala de medición, generalmente
Esto es para que tengan conocimiento, ¿no? Para que tengan conocimiento, ¿no? Cuál es nominal y cuál es ordinal, ¿no? Ya más o menos tengan ustedes la idea, ¿no? En las variables ordinales, orden, ¿no? Por ejemplo, el grado de instrucción, las clases sociales, estrato C, o bajo, medio alto, alto. Pero ahora con la inflación que se nos está viniendo encima, ya los estratos, ya se está comprimiendo estos 5 estratos que teníamos antes. De frente ya ahora la población ya va realmente a ser proclive en cualquier momento de ingresar a la línea de pobreza. Así como están las cosas, ¿no? Antes yo recuerdo que antes de este gobierno, yo pagaba 13 soles de gasolina en 95, ¿no? Ahora pago 20 soles y estuve pagando 23, 24 soles. Entonces, y encima, bueno, a nosotros en el Estado no nos aumentan así de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en las inversiones que nosotros hagamos, ¿no? Que nosotros vamos a hacer en el futuro, porque no podemos endeudarnos lo que más adelante no podamos pagar. De repente hemos tomado un crédito de casa en dólares, estamos mal, lo tomamos cuando estaba 3,30, ahora está 4 soles prácticamente el dólar, ¿no? Lógicamente que son hipos, ¿no? Hipos dentro de la parte económica. Bueno, sigamos entonces para dejarles 10 minutos, 5 minutos, para que puedan respirar un poco para su clase que sigue, ¿no? Entonces, según la escala de medición, vamos a tener variable de intervalo y variable de razón. Pero lo que me interesa de estos datos, de esta parte de datos, que ustedes sepan diferenciar solamente sepan diferenciar lo que son variables discretas y variables continuas, ¿no? Variable de intervalo, cuando esta se expresa en intervalo. Vamos a hacer intervalos de clase, ¿ah? Nosotros vamos a llamarles intervalos más adelante, intervalo de confianza también, para ver si la media aritmética muestral cae dentro de ese intervalo, para poder inferir a la población, ¿no? Una variable de intervalo es la temperatura, ¿no? De tal a tal. La puntuación obtenida de una escala de 0 a 20. Una variable de razón, ¿no? Que nos dice que comprende todos los casos anteriores sin distinguir orden, distancia, ¿no? Y origen, ¿no? El valor se expresa como un número real y tiene un 0 absoluto. Por ejemplo, la edad, ¿no? El peso, los ingresos. Como les digo, es necesario que ustedes tengan bien clarito nada más la parte, porque esto no lo vamos a utilizar. Lo estoy poniendo para que los tengan también, para que tengan en su separata, ¿no? Lo que me interesa a mí es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque vamos a trabajar con variable cualitativa, y cuantitativa si son discretas o continuas. Un indicador, ya cuando hemos trabajado ese dato, se convierte en indicador. Entonces ya nos puede decir, ¿no? Realmente nos puede abrir los ojos, ¿no? Para ver cómo lo puedo utilizar ese indicador para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Por qué el peruano está en los últimos lugares en la prueba PISA? Por la calidad educativa. Un indicador
también nos va a decir si estamos empleadamente bien ocupados, ¿no? O porque había un momento que de repente nos hemos preparado para una profesión y estamos desempeñando otra, ¿no? Entonces, y más aún aquí en el Perú, ¿no? Que tenemos problemas de informalidad por todos lados. Las cifras nos dicen que más cerca del 80% ya del empleo es informal en el Perú. Primero porque no se gana lo que se merece una persona. Lo otro es que porque no están en planillas, simplemente. ¿No? Y ya cuando una economía se vuelve informal, ahí los economistas que están presentes dirán, pues tenemos ya problemas de medición, de ver un indicador bueno. ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo formalizamos? ¿Cómo formalizamos sin que la gran tsunami no nos ponga trabas, ¿no? Para los que son trabajadores independientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Indicadores de población. Indicadores hay un montón. Población total de un país, por regiones, por estados, municipios. La población urbana y rural es otro indicador. La densidad de habitantes por kilómetro, otro indicador. Otro indicador, la población económicamente activa, y así sucesivamente. Y así puedo sacar indicadores educativos, número de analfabetos, ¿no? Deserción a nivel primario, número de egresados de las universidades, porcentaje de reprobación en el nivel básico. Y eso lo sacamos con información de registro administrativo. Ni siquiera tengo que hacer investigación. Lo puedo sacar, pero el problema es que no lo saben utilizar. ¿No? ¿Cuál es el porcentaje de titulación en la Universidad Federico Villarreal? Vamos a hacer entonces una muestrita, vamos a aplicarla a todas las escuelas profesionales y nos van a decir, ¿no? De los registros administrativos, cuántos estuvieron matriculados, cuántos son egresados, de esos egresados, cuántos son bachilleres, de esos, y cuántos son titulados. Está la información. Está la información. No necesito. Y así voy a tener indicadores económicos, PBI, ¿no? En el caso de la parte de agricultura, ahora que también está de boga el tema de los fertilizantes, la superficie agrícola explotable, el IPC, índice de precios al consumidor, que es la variación del precio mes a mes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y los indicadores de desarrollo económico, nivel de pobreza, cuántos han pasado la línea de pobreza, cuántos han pasado a ser extremadamente pobres, ¿no? Seguro que muchas personas de que no estábamos en pobreza, ahora ya han pasado a ser pobres por la misma situación que estamos viviendo, ¿no? En la parte económica, o sea, en la parte económica. ¿Cuál es el impuesto promedio por habitante? También lo tiene la SUNAT. O sea, no solamente es buscar todos los impuestos que pagan todos los habitantes del país. Si yo me compro una cajetilla de cigarros, ya estoy pagando impuestos. Si yo me tomo un licor, también pago impuestos, ¿no? Entonces yo sumo todos esos impuestos y los divido entre toda la población. Yo puedo decir cuánto es el impuesto promedio por habitante. Teóricamente, un per cápita. Voy a la SUNAR con P y sé cuántos vehículos están registrados. De esos sé cuántos son de gasolina, cuántos son con GLP o GNV, cuántos son petroleros.
Registro administrativo, no tengo por qué investigar. ¿No? Oferta hotelera, número de cuartos. También lo tengo como registro administrativo, pero son datos y al final van a ser indicadores, capacidad de alojamiento en los hoteles para el turismo nacional y el turismo internacional. Entonces, todo eso se vuelve información, se vuelve indicadores, ¿no? Para el desarrollo nacional. Y ahí les voy a dejar ya la próxima clase, el próximo miércoles, les voy a dejar por ejemplo, ahí tienen una serie de ejercicios, diferenciar y lo vamos viendo con cada uno de ustedes para ver si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa, ¿no? Y ver si es discreta o es continuo. Le estoy dejando, no sé con quién me comunico, pero apunte por favor mi correo. Mi correo es gmoran@UNFB, Universidad Nacional Federico Villarreal.edu.pe. ¿Ya? Entonces, porque de todas maneras necesito yo enviarle para poder el día miércoles que viene comenzar a trabajar con ustedes. ¿No? Entonces ahí le estoy dejando unos ejercicios antes de entrar ya a lo que es el marco o la población y muestra. ¿Ok? Ya, entonces ahora vamos a ver, ya ustedes me indican quién va a ser la persona, o la persona que me escriba le voy a responder, ¿no? Y mi número telefónico para que me agreguen al WhatsApp es el 99-7566-306. 99-7566-306. ¿Ya? Ese es mi número telefónico. Con confianza, que quiere mandarme el WhatsApp y yo le mando la exposición a su WhatsApp para que vayan resolviendo esos ejercicios. Bueno, ahí les dejo, les voy a dejar 5 minutos para que respiren, ¿no? Y no tengamos problemas. Pero antes de cerrar el tema, quiero preguntarles a ustedes si estoy yendo muy rápido o estoy yendo en forma pausada. ¿Qué dice Amaya? ¿O quieren que avance más? Está bien, profesor. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Me imagino que estás recordando, ¿no? Sí. Estás recordando. Mestanza, a ver qué es economista, creo, Mestanza, ¿no? ¿Cómo estamos, Mestanza? Sí, profesor, está entendible. Hasta entendible y hasta el final vamos a tratar de hacer las cosas más simples. Mamani, ¿cómo la ves? Está bien, profesor. Sí, se le entiende bastante. Ok. Claro, lógicamente cuando estamos nosotros en pandemia, en virtual es un poco difícil hacer, pero ya vamos a hacer operaciones ya vamos a hacer un poquito más de... ahorita estamos todavía en la parte introductoria haciéndole recordar un poco para centrarnos, ¿no? ¿Qué dice Cucurelo? ¿Cómo la ves? Hola. Creo que no está. Vamos a bajar para la asistencia. Y yo un momentito, por favor, porque... Listo. Entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ya nos vamos a quedar y ya el día miércoles nos vamos a encontrar todas las dudas. A ver, ¿qué me gusta? Me gusta que los alumnos caminen conmigo. No es lo mismo, como les decía. Yo cuando veía en presencial que alguien se me quedaba, lo sacaba a la pizarra. Y ahí tenía que aprender en la pizarra. Y si tienen ustedes alguna duda, no duden, valga la redundancia,
en llamarme. Yo no tengo problemas para poder otorgar mi tiempo pero lo que quiero es que todos me sigan en forma uniforme. Ahorita estamos todavía bien, y no es feo el curso, es un curso que lo vamos a hacer lo más didáctico posible. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Tienen sus 5 minutos para poder Profesor, una consulta. Dime. ¿Para la próxima clase va a crear un equipo para figurar en el Teams? No, ya han corregido. Pude entrar ahora porque ya, como le digo, se habían equivocado en mi correo electrónico. Entonces ahora ya he podido entrar con mi correo electrónico. O sea, me habían mandado el link, el equipo me lo habían mandado a otro correo que tenía antes en la universidad. Ok, profesor. Lo que pasa es que el link no nos ha llegado a todos y tampoco tenemos una carpeta o un equipo de trabajo del curso donde normalmente en ciclos pasados colgaban toda la información, ¿no? La Claro, grabación. claro. Sí. A ver, la persona que me escriba, que me mande la relación de todos ustedes con su código de matrícula para ver cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Voy a preguntar porque ahora me parece que lo está administrando la misma universidad, todos los links, ¿no? Antes el profesor invitaba y hacía todos los 4 meses, hacía el curso en forma tranquila, pero hoy día me costó por lo que... Pero mándenme la relación de ustedes, por favor. Ok. Porque ya no podemos entrar al módulo de gestión académica, donde estaban todos los que estaban matriculados en la clase, porque uno mismo llenaba su Teams, su equipo, Claro. uno mismo su equipo. Me parece que es una acción que ya la universidad la ha tomado, ¿no? Ah, ok. Ok, listo, profesor. Gracias. Listo, entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, ¿ah? Y disculpen que no hemos podido Gracias, conectar profesor. a tiempo. Ya, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.